Una mujer adinerada forza a un camarero de raza negra a interpretar el piano para hacer mofa de él, pero su habilidad sorprende a todos. El restaurante La Fontaine no solo se distinguía por sus comidas sofisticadas, sino también por su exquisita atmósfera que parecía trasladar a sus comensales a un universo de lujo y exclusividad. Era viernes a la noche y en el salón se percibían carcajadas silenciosas y el ruido incesante de los utensilios golpeando los platos de porcelana. Entre las mesas adecuadamente arregladas y el piano de cola en el rincón, el joven Elías, un camarero de 22 años de raza negra, se desplazaba con la exactitud de quien ha aprendido a desestimar las miradas críticas. Para la mayoría de los clientes, Elías era imperceptible, un componente adicional del servicio que aseguraban con sus generosas propinas. Sin embargo, lo que nadie comprendía, lo que Elías guardaba como su propio secreto, era que aquel piano, resplandeciendo bajo la luz de las lámparas de araña, simbolizaba el mundo al que aspiraba a alcanzar. Desde su infancia, Elías había aprendido a tocar el piano, no como un lujo, sino como una forma de evasión. Con un teclado anticuado y desafiante que su abuela le había obsequiado, halló un don innato que le vinculaba a la música de manera instintiva. Sin embargo, al igual que otros sueños, el suyo fue interrumpido por la realidad. Su trabajo como camarero era su medio de subsistencia mientras mantenía la aspiración de cursar algún día estudios formales de música. El sonido de la puerta del restaurante se hizo audible con el peso de algo ineludible. Entre resonantes carcajadas y lujosos aromas, apareció Clarice Davenport, una mujer que emanaba prosperidad y preeminencia. Con una sonrisa que parecía experimentada, Clarice era reconocida por sus destacadas apariciones en eventos sociales y por la satisfacción que le brindaba ser el foco de atención. Bajo un atuendo de alta gala, sus ojos se movieron velozmente por la sala, poniendo un instante de pausa en Elías, que ordenaba los platos en el mostrador. Como de costumbre, Clarice y su reducido grupo de amigos se encontraban en la mesa más destacada de la sala. Sin embargo, aquella noche, su humor era distinto. Parecía ansiosa, agitada, como si estuviera en la búsqueda de algo o alguien para transformarlo en el núcleo de su velada. Y eso precisamente fue lo que halló en Elías. Conforme la cena progresaba, Elías esforzaba su máximo esfuerzo por eludir las miradas que Clarice proyectaba hacia él. Antes había mantenido relaciones con clientes similares a ella, orgullosos, engreídos y dispuestos a transformar cualquier instante en un espectáculo que solo tenía como objetivo consolidar su poder. Sin embargo, aquella noche su comportamiento era más intimidatorio. Algo que provocaba que el ambiente circundante a Elías pareciese más saturado. Al concluir Clarice su relato exagerado acerca de un reciente viaje a Europa, sus ojos nuevamente se centraron en Elías. En esta ocasión, lo llamó utilizando un gesto teatral. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella, con una voz dulce que parecía ocultar una leve ironía. Elías, señora, replicó él, conservando la sonrisa profesional que estaba aprendiendo a usar como armadura. Eliel. Un nombre potente, ¿verdad? Ella sonrió, pero su tono dejó en evidencia que no se trataba de un cumplido. Dime, Elías, ¿qué te ocupas más allá de servir mesas? Vaciló. Aquella pregunta, a pesar de ser simple, parecía llena de engaño. ¿Y me gusta la música? Señora, contestó al final, con voz suave pero decidida. Clarice sonrió más profundamente, como si hubiese hallado precisamente lo que ansiaba. ¿Música? Contestó, inclinándose un poco. ¿Has tenido algún instrumento? Elías experimentó que cada ojo de la mesa se centraba en él. Era consciente de lo que vendría después, pero no podía eludirlo. Claro, dama, el piano. Parecía que la sala había experimentado un mayor silencio. Clarice puso una ceja, como si observara un objeto extraño. Atractivo, afirmó, apoyándose en la silla. Qué casualidad que dispongamos de un piano aquí, ¿no es cierto? Elías experimentó que su corazón se estrujaba. Intentó desviar el diálogo. Es un piano muy atractivo, señora, pero mi único propósito es trabajar. No seas tan modesto, Elías. Clarice rió, un sonido cristalino que hizo romper el silencio. Estoy convencida de que a todos los invitados les encantaría descubrir el talento que guardas.
Realmente no puedo. Comenzó, pero Clarice le detuvo con un gesto. Entonces, un joven pianista desempeñando el papel de camarero. Esto es prácticamente poético. Vamos, demostranos cuánto puedes. Era evidente la tensión en la sala. Los amigos de Clarice reían de manera discreta, mientras otros clientes observaban la escena con inquietud creciente. Elías deseaba desvanecerse. No deseaba que su entusiasmo se transformara en un espectáculo para distraer a una mujer cansina. No puedo, señora, expresó, tratando de conservar un tono respetuoso. Voy contra el reloj. Clarice agitó los ojos, manteniendo la sonrisa aún en su rostro, pero ahora con un tono retador. Elías, un auténtico artista, ¿no pasa por alto la oportunidad de exhibir su habilidad? Vámonos. Tómalo en cuenta, es un favor que te ofrezco. El silencio que persistió resultó agobiante. Elías comprendía que, si se resistía, podría comprometer su labor. Observó al director con una expresión imparcial, pero estaba claro que no planeaba intervenir. Al final, Elías tomó un profundo respiro y se encaminó hacia el piano. Era consciente de que sería humillante, pero no permitiría que percibiera su vulnerabilidad. Se acomodó al piano, y las teclas resplandecieron a la luz del vestíbulo. Sus dedos se detuvieron un momento antes de acomodarse al teclado. Elías cerró sus ojos, tratando de desviar su atención de las miradas que se enredaban en su pecho. Empezó a vibrar. Los acordes iniciales fueron delicados, casi tímidos, pero llenos de emoción. El tema seleccionado fue una canción clásica, Clair de Lune, de Debussy. La melodía inundó la sala, simultáneamente delicada y potente. Las mofas de Clarice y sus compañeros comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencioso asombro. Elías se desvaneció en la melodía. Cada nota parecía narrar su propia narrativa. Los sacrificios que realizó, las noches en las que soñó con algo más grande y la fortaleza que halló para continuar avanzando. No estaba destinado a conmover a Clarice ni a los demás. Acaba tocando para sí mismo. Al oír la última nota, el silencio en la habitación resultó ser ensordecedor. Por un instante, nadie se desplazaba. Después, la sala explotó en gritos. Algunos clientes se levantaron y entonaron un aplauso con fervor. Elías se volteó hacia Clarice. Su sonrisa se había esfumado. Ella le observó con una expresión que combinaba tanto confianza como malestar. Elías se bajó del piano y retornó a la labor sin pronunciar una sola palabra. La humillación que Clarice había previsto se transformó en un instante de triunfo silencioso. Intentó recuperar su aplomo, carcajada y haciendo comentarios ambiguos, pero el clima en su mesa había evolucionado. No obstante, Elías experimentó algo nuevo en su interior, orgullo. Elías volvió al salón con un ritmo constante, pero su corazón continuaba acelerándose. No observó a Clarice ni a ninguna persona en su mesa. Recogió su cuaderno del mostrador y continuó su labor como si nada hubiese sucedido. Sin embargo, en realidad, todo había evolucionado. Las palabras de Clarice, pronunciadas con tanta vanidad, no le impactaron de la misma manera que en el pasado. Era consciente de que, en ese instante, había evidenciado su verdadero ser, no solo un bartender, sino un artista. Mientras Elías llenaba botellas de agua en una mesa próxima, otro de los clientes se le aproximó de manera discreta. Era un hombre de edad avanzada, ataviado con simplicidad pero con un toque de sabiduría. Tomó la mano de Elías y le murmulló: «Hijo, tienes algo inusual. ¿No permitas que nadie te lo olvide?» Elías asintió sin pronunciar palabra alguna, pero las palabras le calentaron la sangre. No requería alabanzas ni ovaciones, pero conocer que su habilidad había emocionado a alguien era una percepción inédita, casi desconocida. No obstante, mientras los demás clientes continuaban hablando sobre el sorprendente talento de Elías, Clarice se mantenía sentado a su mesa, parecía indiferente a lo que había ocurrido. Poseía su copa de vino con sofisticación experimentada, pero sus ojos, antes tan repleto de majestuosidad, ahora estaban desorientados, alineados en algún lugar remoto. Parecía incómoda, quizás incluso humillada, pero trataba de mitigarlo con su posición elevada. Clarice soltó los dedos y nuevamente llamó a Elías.
Él reflexionó un instante, pero tomó un profundo respiro y se aproximó a la mesa. ¿No se permitiría ser intimidado? Sí, señora, contestó, manteniendo una voz firme pero instruida. Clarice alzó la barbilla y conversó de manera entrecortada. Debo reconocerlo, Elías, me has asombrado. Brindó un sorbo de vino antes de seguir adelante. Pero ya eres consciente de lo que dicen, ¿verdad? La capacidad sin oportunidad no conduce a ningún lugar. Las palabras se pronunciaron con un tono casi cordial, pero Elías experimentó el peso de la humildad en ellas. Se mantuvo callado, aguardando a que ella expresara algo más. ¿Has contemplado alguna vez la posibilidad de dedicarte profesionalmente a la música? Prosiguió Clarice, esta vez con una sonrisa malintencionada en sus labios. Es simplemente un pasatiempo. Previo a que Elías pudiera responder, uno de los amigos de Clarice, un individuo compulsivo que había estado carcajeando toda la noche, la interrumpió. Clarice, tal vez solo requiera un padrino. Se mofa, como si la propuesta fuera incomprensible. Podría invertirte en él. Clarice continuó riendo, pero parecía más obligada que en el pasado. Elías contempló la interacción con una mirada serena pero decidida. En su interior, deseaba replicar, afirmar que no requería la aprobación ni el apoyo de nadie. Pero optó por mantener el silencio. Entendía que en ocasiones el silencio tenía más fuerza que cualquier expresión verbal. Clarice, al percatarse de que no había logrado desestabilizarle, modificó el asunto, pero la energía en su mesa ya no estaba igual. Sus amigos, que antes eran tan involucrados en sus relatos y ácidos comentarios, ahora parecían preocupados, casi desubicados. Se sintió como si el desempeño de Elías hubiera revelado algo que todos preferían pasar por alto, la superficialidad de aquella mesa. Entretanto, Elías continuaba laborando, pero algo en él había evolucionado. No pudo evitar reflexionar sobre cómo Clarice había tratado de disminuir su habilidad a un chiste. Aunque hubiera evidenciado su destreza, percibía que para individuos como ella, nunca sería suficiente. Sin embargo, simultáneamente, experimentó que una nueva fuerza se desarrollaba en su interior, como si cada comentario orgulloso de ella fuera un recordatorio de por qué necesitaba continuar batallando. Al concluir la velada, al terminar con los últimos comensales del restaurante, el supervisor convocó a Elías a un rincón. Era un hombre fuerte, con una mirada que pocas veces mostraba sentimientos. Elías, necesito comunicarte algo, empezó rascando su barba. No estoy seguro de lo que ha sucedido hoy, pero tienes a la mitad de tus clientes mencionándote. Algunos incluso te solicitaron que tocaras otra noche de nuevo. Elías se asombró, pero únicamente esbozó una suave risa. No le atraía volver a actuar en ese lugar, al menos no en el marco de un espectáculo dictado por alguien como Clarice. Solo cumplí con lo que me solicitaron. Señor, contestó con humildad. El director lo observó un instante antes de darle un abrazo en el hombro a Elías. He hecho más que eso. Felicitaciones, chico. Sin embargo, vaciló, observando su entorno para confirmar que nadie le prestaba atención. Ten precaución. A personas como Clarice no les agrada enfrentarse, y hoy has arrancado algo que nunca reconoce, el control. Elías agradeció sus palabras, sin embargo, en su interior comprendía que lo que había hecho no estaba relacionado con Clarice. No fue por ningún cliente. Se refiere a sí mismo. Aquella noche había rememorado mi verdadero yo. Mientras Elías recogía sus pertenencias para partir, Clarice continuaba acomodada a la mesa, jugando con su móvil. Sus compañeros ya habían partido. Cuando Elías se topó con ella, alzó su mirada y la contempló por un instante. Existía algo distinto en su cara. Tal vez intriga, tal vez resentimiento. Hola, señora, pronunció Elías antes de que ella pudiera expresar nada. Ella no contestó de inmediato, pero tras un instante murmuró, casi de forma imperceptible. Hola, Elías. En esa noche, Elías abandonó el restaurante con emociones desconocidas. La brisa fresca de la noche parecía llevar la tensión que había mantenido durante todo el turno. El peso de las palabras de Clarice continuaba impactándolo, pero simultáneamente, algo en su interior parecía más sólido, más profundo. Se había topado con algo que, hace unos meses,
le habría dejado totalmente impactado. Sin embargo, ahora percibía la situación con otra perspectiva. Durante su recorrido hacia su hogar, las luces de la ciudad se reflejaban en los escaparates y en los vehículos estacionados, generando una escena que siempre le provocaba una reflexión. Consideró que la música siempre había sido su compañera en las situaciones más adversas. De niño, fue el piano el que le permitió olvidar su hambre. De joven, fue el piano el que le inspiró a soñar con un futuro distinto, lejos de las calles estrechas y sombrías en las que había madurado. Y ahora, el piano era el que le recordaba que no solo era un camarero, sino que más que la escasa percepción que los demás le tenían. No obstante, al día siguiente, las cosas comenzaron a dar un giro imprevisto. A primera hora del día, Elías fue contactado por el director del restaurante. «Elías, requiero que llegues hoy temprano», expresó, con una voz que parecía albergar una combinación de entusiasmo y urgencia. «¿Qué sucedió?», inquirió Elías, asombrado. «Un cliente te ha dejado algo en este lugar, algo que creo que desearás observar por ti mismo». Elías se mostraba intrigado, pero optó por ir a tiempo. Al llegar al restaurante, se dirigió directamente a la oficina del gerente. Encima de la mesa se encontraba un sobre blanco con su nombre redactado a mano con sofisticada caligrafía. «Era la mujer de anoche», exclamó el gerente, intercambiando brazos. «Dejó esto y solicitó que se lo proporcionaran a usted directamente». Elías tomó el sobre, experimentando una combinación de curiosidad y conocimiento. Lo abrió meticulosamente y halló una carta dentro de él. Las palabras eran tan imprevistas como perturbadoras. «Elías, normalmente no admito mis errores, pero ayer me dejaste sin habla. Nunca he sido una persona que esté dispuesta a aceptar sorpresas, pero tu canción fue un impacto en mi alma. Presiento que posees más habilidades de las que piensas, y sería un derroche no aprovecharlas. Existen contactos con una academia de música en Nueva York. Se están registrando peticiones para un programa de jóvenes talentos, y considero que deberías postularte. Estoy preparada para abonar tu asignatura e incluso tu viaje, si optas por intentarlo. Por supuesto, la decisión es tuya, Clarice». Elías permaneció inmóvil, repasando la carta de nuevo para confirmar su correcta comprensión. Apenas podía asimilar lo que observaba. La mujer que había esforzado su humillación frente a todos, ahora le brindaba algo que parecía una verdadera oportunidad para perseguir su sueño. Sin embargo, también entendía que aceptar algo de ella pesaba. Se cuestionó si era un genuino intento de redención o simplemente un método para apaciguar su propia conciencia. «¿Estás dispuesto a aceptar?», cuestionó el director, mirando a Elías con interés. Elías no dio una respuesta inmediata. Era consciente de que la decisión demandaba más ponderación. Por lo tanto, guardó la carta en su cartera y abandonó la oficina, experimentando el peso de una lección que podía transformar su existencia. Aquella tarde, en su labor, experimentó las miradas de los clientes que habían pasado la noche anterior. Algunos le dieron un pequeño saludo, mientras que otros le mostraron sonrisas de aprobación. Se percató de que, de algún modo, había obtenido el respeto de muchos de los que estaban allí. Sin embargo, también notó que Clarice no estaba presente. Su falta representó un alivio inesperado, pero también generó la incertidumbre. ¿Estaría honesta? En los días posteriores, Elías comenzó a reflexionar sobre la afirmación. Pasó horas reviviendo el instante junto al piano, rememorando el sentimiento de liberación que experimentaba. Era consciente de que era una oportunidad única, algo que verdaderamente podría conducirlo por una ruta distinta. Sin embargo, al mismo tiempo, no deseaba que su elección fuera afectada por el orgullo o el sufrimiento que experimentaba hacia Clarice. Fue en ese momento cuando optó por buscar a alguien en quien tenía una gran confianza. Su tía Alcira, quien le había instruido a no claudicar nunca, incluso cuando parecía que todo el mundo estaba en su contra. Elías visitó a Alcira en su hogar en una zona humilde y, al igual que siempre, la encontró en la cocina, preparando café y escuchando una emisora de radio local que emitía melodías antiguas. «Tía, requiero tu punto de vista sobre algo», le expresó, entregándole la misiva. Alcira la leyó tranquilamente, ajustándose los lentes, mientras Elías la miraba con inquietud. Al concluir, dejó la carta en la mesa y lo observó con una delicada sonrisa.
Elías, te he conocido desde tu infancia y estoy seguro de que siempre has mantenido un corazón más grande que tu orgullo. Podría haber tratado de empequeñecerte esta mujer, pero al final ha presenciado lo que todos ya sabíamos. Posees algo único. Si ella te brinda una oportunidad, explótala por tu propio beneficio, no para exhibirle nada a ella o a cualquier otro, sino porque tienes el honor de perseguir tus sueños. Las palabras pronunciadas por Alcira resonaron en el pensamiento de Elías por días. En esencia, comprendía que su tía estaba en lo correcto. No era una oportunidad que pudiera pasar por alto, sin importar quién se la presentara. Por lo tanto, Elías tomó el teléfono y apuntó el número que Clarice había escrito al final de la misiva. Al responder, su voz se mantuvo constante, pero distinta a la arrogancia que él recordaba. He optado por aceptar tu propuesta, expuso sin rodeos, pero únicamente por mi fe en mi habilidad, no por la necesidad de exhibir nada a nadie. Clarice permaneció callada durante unos segundos antes de repetir. Y por eso, Elías, mereces esta oportunidad. Elías entendía que su elección de aceptar la propuesta de Clarice solo representaría el inicio de una extensa travesía. Se dedicó las semanas subsiguientes a completar la inscripción para el programa de jóvenes talentos de Nueva York y a disfrutar de un ensueño nunca antes visto. En el restaurante, el clima había sufrido una transformación. Los espectadores que habían presenciado su presentación continuaban hablando sobre la inolvidable velada, y algunos incluso le solicitaban que volviese a actuar. Sin embargo, Elías, ahora con una perspectiva renovada, se negó de manera cortés, manteniendo su resolución de enfocarse en su porvenir. Elías se despertó a temprana hora el día de la audición, con un corazón que palpitaba. Con los boletos abonados por Clarice, viajó a Nueva York y ingresó al edificio de la reconocida Academia de Música. Las paredes estaban repletas de retratos de reconocidos músicos y el entorno emanaba la majestuosidad con la que siempre había anhelado. Sin embargo, simultáneamente, experimentó el peso de las expectativas y las incertidumbres. Se cuestionaba si verdaderamente era parte de aquel sitio, envuelto por jóvenes que parecían haber disfrutado de todas las oportunidades que él nunca había tenido. Al llegar su turno, Elías fue llevado a una estancia con un brillante piano de cola en su centro. Había 3 jueces sentados frente a él, todos con una expresión seria y cuadernos abiertos. Respiró profundamente, cerró los ojos por un instante y permitió que los recuerdos lo condujeran a aquel anticuado piano de la vivienda de su tía Alcira, donde todo comenzó. Las notas se deslizaban por sus dedos con la misma fervor y sinceridad que había exhibido aquella noche en el restaurante. Cada melodía parecía narrar una historia, cada acorde transmitía la intensidad de su travesía. Al concluir, la sala permaneció en silencio. Los magistrados intercambiaron miradas, evidentemente conmovidos, pero conservaron su gesto profesional. Agradezco mucho, señor Costa, expresó uno de ellos. Elías agradeció con una inclinación de cabeza y abandonó la sala, sintiéndose más leve, como si, sin importar el desenlace, ya había logrado algo significativo, había evidenciado su identidad. Posteriormente, varias semanas después, Elías obtuvo su carta de aceptación. Obtuvo una posición en el programa. Su felicidad fue instantánea, pero también estuvo respaldada por una resolución aún más fuerte. Era consciente de que era su ocasión para cambiar su vida y mostrarse a sí mismo y a todos aquellos que cuestionaban su capacidad para hacerlo. El día de su viaje a Nueva York, Elías visitó el restaurante por última vez. Se despedía de sus colegas de trabajo, quienes le otorgaron un fuerte aplauso, y agradeció al director por haber confiado en él desde el inicio. Sin embargo, el instante más imprevisto se produjo cuando apareció Clarice. Estaba más modesto, sin su habitual posición de preeminencia. Le proporcionó un pequeño sobre conteniendo una breve anotación y un control. Elías, tu habilidad supera lo que nadie podría sospechar. Emplea esto para alcanzar más distancias. No es un acto de beneficencia, es una inversión para el futuro que considero que harás. Saludos, Clarice. Elías agradeció, pero aclaró que su travesía sería dirigida por él mismo. Lo que suceda desde este momento dependerá de mí, afirmó con una sonrisa llena de seguridad. Clarice asintió, como si entendiera. En los meses subsiguientes, Elías se dedicó completamente a sus estudios. Cada lección, cada ensayo,
representaba una ocasión para evolucionar y perfeccionar el talento que siempre supo poseer. La historia de su presentación en el restaurante continuó siendo divulgada, motivando a otros a no abandonar nunca sus sueños, sin importar las circunstancias. Y para aquellos que le seguían tanto de cerca como de lejos, el mensaje era evidente. La vida puede estar repleta de desafíos y humillaciones, pero la valentía y el talento auténtico siempre prevalecerán. Elías entendía que su viaje solo había comenzado, pero también comprendía que, con esfuerzo y entusiasmo, podía alcanzar cualquier meta. Si también confías en la fuerza de la resiliencia y en la importancia de no abandonar nunca tus aspiraciones, difunde esta historia e inspira a alguien en el presente. Suscríbete al canal para obtener más relatos similares a este. Recuerda que eres más poderoso de lo que imaginas.